Contrastes. Un contrapeso a los abusos del poder. Un espacio para la participación ciudadana. Contrastes para impulsar el cambio social en México. Contrastes, porque nos interesa tu opinión. Lucy Núñez, Claudio Mayer, en Contrastes. Hola, ¿qué tal? Amigos de Canal 4, me da mucho gusto saludarlos a todos los que martes con martes se organizan para que a las 8 de la noche, pasaditas las 8 de la noche, pues podamos tener este programa que lo que nos interesa, así como dice la entrada, es su opinión. Martes con martes tratamos de agendar temas interesantes para la población sanmiguelense, para la gente que nos ve a través del Canal 4 de Televisión Abierta, a través del 117 del Megacable, a través del 4 del CBR, o que simplemente nos escucha a través de la radio, porque es importante estar informado de lo que pasa en nuestro municipio, de lo que pasa en nuestra región, pero innegablemente, bueno, pues las decisiones que en muchas ocasiones ocurren a nivel nacional o a nivel estado, pues evidentemente tienen una repercusión directa en la vida diaria de los sanmiguelenses. Por eso, bueno, pues los invito a que se queden con nosotros los próximos 60 minutos, tendremos temas muy interesantes y no se puede perder, pero ni un segundito, porque todo va a estar movidito y muy interesante. Y como todos los martes, siempre me da mucho gusto recibir en esta mesa a mi compañero y amigo, el licenciado Juan Claudio Mayer. Hola, ¿cómo estás, Claudio? No, pues muy bien. Todavía con el problema de la voz, que yo creo que va para largo, pero con la misma voluntad y las ganas de seguir comentando todo lo que está pasando en el país, en el estado y aquí en el municipio de San Miguel. Claro que sí, y bueno, pues a lo largo de estos 60 minutos siempre les digo que nos hablen a los teléfonos al 15-471-10, al 15-471-20 y pues nos den sus opiniones al respecto de los distintos temas que vamos a estar mencionando. Adelante, Claudio, me querías comentar de algunos temas que son de relevancia importante a nivel nacional. Bueno, a nivel nacional es muy interesante todo lo que está sucediendo. En primer lugar, todas las discusiones en la Cámara de Diputados, que ahorita le vamos a entrar a ese tema, pero también, por supuesto, la cuestión del Chapo Guzmán. La semana pasada se filtró y se presentó en un canal de televisión nacional este video del Centro de Investigaciones de Seguridad Nacional, del CISEN, de la Secretaría de Gobernación, en donde se ve y se escucha claramente, sobre todo se escucha, cómo estaban haciendo el agujero en el baño del Chapo Guzmán. Y muy interesante también, una vez que ya vienen todos estos ruidos y la televisión en alta voz, también viene la presencia de dos custodios que empiezan a buscar al Chapo y empiezan a gritar: don Joaquín, ¿dónde está usted, don Joaquín? Y bueno, eso estuvo chistosísimo y pueden ustedes ver ese video del CISEN que se filtró, o sea, nadie debía verlo más que las autoridades judiciales y las autoridades de gobierno. Se puede ver directamente en YouTube, ahí nomás le buscan video del CISEN Chapo Guzmán y bueno, ahí lo pueden ver. Y por supuesto la noticia relacionada con esto es el cerco militar, y más que militar, el cerco de la Marina que se le hizo al Chapo Guzmán en los límites de la frontera de Durango, Sinaloa y Sonora, que parece ser que casi lo agarraban, en el casi pues se nos van muchas cosas y que resultó herido el Chapo. Bueno, eso es lo que dicen las autoridades y a mí me parece, Claudio, que la verdad son unas noticias tan falsas,
tan de poca sensibilidad por parte del gobierno, porque la verdad, o sea, el casi lo agarran, el casi capturamos al Chapo, me acuerda como Javi Zavala todos los días en su programa dice que es San Francisco Javier casi virgen y casi santo, así como San Francisco Javier casi virgen y casi santo, así casi agarran al Chapo, o sea, el casi no existe, o lo agarran o no lo agarran, o se omiten ese tipo de comentarios que a mí me parece que lo único que quieren es distraer a la opinión pública y la verdad demerita, a mi juicio, la credibilidad de por sí ya de la imagen de la Procuraduría, que en tema del Chapo y en tema de Ayotzinapa está por los suelos. Así que yo creo que no colabora más. Pero yo sí lo que creo es que el tema del presupuesto 2016, Claudio, ha sido un tema que bueno, ya veníamos esperando las fechas, siempre en este mes de octubre es cuando se presenta la propuesta por parte del gobierno federal ante la Cámara de Diputados y precisamente quiero agradecer que en la línea se encuentra la diputada Verónica Agúndiz, quien estuvo presente la noche de anoche y la madrugada del día de hoy, donde se llevó a cabo la discusión precisamente del presupuesto 2016 en la Cámara de Diputados. Y antes de pasar directamente con ella, me gustaría oír y ver, los que tienen la oportunidad de ver, cómo quedó la votación de la Cámara de Diputados. Por favor. A ver si la producción informo me lo a la tiene. Presidencia que se emitieron 296 votos en pro y 177 votos en contra. Gracias. Por lo tanto, aprobado en lo general y en lo particular por 296 votos, el proyecto de decreto de ley de ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2016 y pasa al Senado para sus efectos constitucionales. Buenas noches, gracias por recibirnos la llamada y bueno, pues iniciar con tus comentarios al respecto de esta jornada maratónica y bueno, pues tus primeros comentarios así a bote pronto y luego ir abundando un poquito en lo que sí se aprobó y en las propuestas del PAN que evidentemente fueron rechazadas por la fracción del PRI y del Verde. Javier Lucy, don Claudio. Javier también. Oye, y Javier también, que seguramente por ahí estaba escuchando. Muy buenas noches, gracias. Primeramente, gracias a ustedes por darme la oportunidad de estar en contacto con los ciudadanos. Un saludo a toda la gente de San Miguel de Allende. Y como tú comentabas, Lucy, pues ayer tuvimos una jornada maratónica. Comenzamos a las 9 de la mañana con una sesión previa al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y terminamos hoy alrededor de las 5 de la mañana, pues ya con toda esta serie de discusiones, una jornada muy álgida en la que se defendieron muchos puntos y sí, tratando de ser muy coloquiales para que toda la gente entienda. Lo que se aprobó el día de ayer fue la ley de ingresos. Y el Partido Acción Nacional, desde el inicio, que tuvo un trabajo arduo y exhaustivo también todo el fin de semana, la Comisión de Hacienda, que está presidida precisamente por el Partido Acción Nacional, pues estuvo por ahí peleando varios puntos. Sí se aprobó que en lo general íbamos a votar a favor, pero había 16 reservas, entre ellas reservas importantísimas, Lucy, como el cambio de régimen, que se le regresara el régimen a los pequeños contribuyentes de este país, que yo creo que es uno de los rubros más afectados con esta reforma fiscal, que además no ha funcionado, porque pues era uno de los argumentos. Si realmente ves que tus impuestos están trabajando, que se están aplicando bien, que no hay una deuda para el país, que los programas están funcionando, bueno, de alguna manera lo aceptas y haces un esfuerzo muy grande por tener esta contribución como ciudadano. Pero si tú le estás apostando a tener tu propio negocio, que fue lo que siempre dije en campaña y voy a seguir repitiendo, generas 1, 2 o 3 empleos, le resuelves esta bronca también al gobierno federal, porque tener trabajo y garantizar trabajo a tus ciudadanos es un derecho y es una obligación de los gobernantes.
ya les estás resolviendo todo esto y a pesar de todo ello te ponen el pie en el cuello, te cambian el régimen, no te facilitan para que tú puedas ser un pequeño empresario, pues entonces estamos muy mal. Y hemos visto que no ha permeado y no ha solucionado los graves problemas que tiene este país, incluso con este presupuesto base cero, pues estamos hablando de un 3% de reducción en muchos programas, y cuando tú hablas de un 3% con miles de millones de pesos, pues obviamente ese 3% de reducción también es de miles de millones de pesos para rubros muy importantes como educación, como salud, Lucy, como desarrollo social, el tema de seguridad, que es un tema que nos está afectando a todos los municipios de este país. El día de ayer, pues lo defendimos a capa y espada, y desafortunadamente ni siquiera se permitió someter a discusión para poder dar todos estos argumentos. Todos los diputados del PRI, del Partido Verde, de Nueva Alianza, bueno, pues en las votaciones económicas solo levantaban la mano y parecía que estábamos en un partido de fútbol. Yo te comentaba esto en la mañana, y que era un equipo contra otro, y aquí no es un equipo contra otro, ni un partido contra otro, aquí es México y todos los ciudadanos, Lucy. No, y la decisión, son decisiones tan trascendentales, Claudio, que le cambian la vida a muchas familias mexicanas, y esta situación de los repecos, que evidentemente fue una bandera de campaña, tanto de Vero específicamente, como del Partido Acción Nacional, pues es una pena porque no se está viendo más allá de lo que ven los diputados en la Ciudad de México, no se está pensando en los otros Méxicos que existen, en los Méxicos que no son el DF, en el estado de Guanajuato, especialmente lo que es nuestra zona noreste, que es una zona muy pobre, que se hace un gran esfuerzo, y lo que tú comentas, Vero, es muy interesante. Evidentemente el que se arriesga a tener su propio negocio, el que está tratando de hacer un esfuerzo importante, pues necesita incentivos por parte del gobierno para que siga con esta inversión, y contradictoriamente, en vez de apoyar, el PRI sí le reduce el 50% a las compañías de las bebidas azucaradas, que ya les habían puesto la cuota del 100% que tenían que pagar de los impuestos, eso sí, al 50% las bebidas de fructosa, que generan la obesidad y que generan un montón de problemas, pero ahí son los arreglos, ¿verdad?, que las cúpulas se dan y que evidentemente siguen amolando a los ciudadanos. ¿Qué más? Creo que aquí es muy importante decirle a la gente en qué consiste, quiénes son estos pequeños contribuyentes. Si los pequeños contribuyentes, pues son los que tienen la tiendita, los tianguistas, los de la carnicería, incluso las de empresas un poquito más grandes, que tienen a lo mejor unos 15 o 20 empleados. ¿Y qué es lo que sucede? Tú tienes un cambio de régimen. Antes tú tenías una cuota fija que pagabas de manera anual, bimestral o mensual, como tú decidieras, que además hay que ponerlo sobre la mesa. Los repecos, estos pequeños contribuyentes, son los más pagadores. Claro. Incluso la gente que tenía sus tienditas en las comunidades rurales venía cada mes a pagar puntualmente sus impuestos. Y eso lo sabemos todos. Porque quienes se evaden y quienes tienen sus grandes contadores, quienes tienen sus grandes deducciones, a veces no muy transparentes de impuestos, son las empresas grandes, eso tú y yo lo sabemos. No, y sabes que le dieron las deducciones a las pymes que inviertan más de entre 50 y 100 millones de pesos, o sea, esos no son pequeñas pymes, ni son pymes que están haciendo, o sea, para invertirle 50 millones a tu empresa, pues ya no eres pequeña, ya eres una empresa grande, Claudio. Así es. Bueno, definitivamente aquí Verónica toca un tema que me parece interesante. No hubo discusión en la Cámara de Diputados, y una vez más la Cámara de Diputados vuelve a hacer lo mismo de siempre, de
de utilizar la aplanadora y los votos, en este caso de los 3 partidos de gobierno, para aplastar a la oposición sin discusión y sin escuchar la voz de los ciudadanos mexicanos. Ni los argumentos. No, por supuesto, se trata de no escuchar nada, es lo que opina el gobierno y punto. Qué grave es que se le quite el impuesto a los refrescos, se le está poniendo un impuesto tremendo a los tabacos, por ejemplo, justamente porque hay que darle atención médica a cientos de miles de ciudadanos por esa razón, y en la cuestión de los refrescos, que también nos lleva al problema de la diabetes, ahí se le bajan los impuestos. O sea, ¿qué está pasando con estos representantes populares que más bien representan los intereses del gobierno y de las enormes de la reducción al 50% de las empresas que hacen los refrescos y todo este tipo de cosas, que bueno, esas sí lo aprobaron. También aprobaron que se incrementara el monto... El monto de 50 a 100 millones de pesos de reducción inmediata a las de los pequeñas pymes, de las grandes, de las empresas grandes. O sea, aquí no se está viendo a la gente de abajo, ni a la de hasta abajo, ni la de medio abajo. O sea, se está viendo a los medianos, grandes y extra grandes. También se aprobó... Oye, una empresa que invierte 50 millones de pesos no es una pequeña empresa, Lucy. Claro. El monto deducible de los automóviles, eso sí, de 130,000 a 175,000 pesos. Eso, pues un poquito, pues ahí puede ayudar a las empresas en ese sentido, ¿no? Y el límite de las deducciones personales de 4 a 5 salarios. Lo que sí se aprobó, por ejemplo, esto que se adiciona la deducción al 100% de gastos vinculados a la incapacidad en gastos médicos. Ajá. Que esto me parece muy importante para las empresas, sobre todo para empleados que tienen algún accidente laboral y que desafortunadamente quedan discapacitados. Bueno, hay una deducción al 100% de los gastos médicos, que esto me parece importantísimo. Y que también eso le ayuda a las personas físicas, porque antes las personas físicas, bueno, el año pasado lo pusieron que no podías deducir más de 90,000 pesos o 92,000 pesos o algo así, y si tuviste gastos médicos, que ahora cuánto cuesta operarte cualquier cosa, todo es carísimo, ya los 90,000 pesos, sí, claro. Ya no lo podías deducir, ahora sí se puede deducir al 100%, ese es un beneficio por lo menos. Es un beneficio para la empresa para que pueda apoyar también a este empleado, claro. Y el mismo empleador, ¿no? En caso de que pudiera tener algún accidente. Mira, no se lograron muchas cosas, se luchó muchísimo. Ahorita vamos a comenzar con un trabajo arduo también para hacer una cirugía al presupuesto de egresos, Lucy, porque aquí también hay muchos programas que nos están poniendo que tampoco han funcionado. Muchos programas que están gastando un dineral que no han funcionado, otros que le están sacando de la manga, otros que ni siquiera tienen nombre, que son a discreción, a discreción o con discrecionalidad, sí. Es decir, que tienen como el manga ancha para operarlos. ¿Cuándo van a sesionar para la ley de egresos? ¿Verdad? Nosotros comenzamos ya a partir de mañana con el presupuesto de egresos, con la ley de egresos, el presupuesto de egresos, incluso ya se van a comenzar a abrir las ventanillas para proyectos. Hoy tuvimos una sesión, nuestra primera sesión de la Comisión de Cultura, en la que ya se aprobaron también las reglas operativas para los proyectos culturales, y muy importante, el día de mañana comparece el secretario de Educación con la Comisión de Educación y la Comisión de Cultura, pues para ver también cómo está esta parte de los bonos que no nos queda claro a nadie. Muy bien. Oye, Vero, pues estaremos muy al contacto con todos estos temas que ahorita están relevantes en el Congreso, y pues te estaremos aquí cotorreando los martes para que nos digas a los sanmiguelenses cómo van las pláticas, y a reserva de que no nos despidamos, porque siempre vamos a estar en contacto, Verito. No sé si tienes algún comentario más, Claudio, para despedirnos con tu... Que los ciudadanos se mantengan informados. Perdón, don Claudio, perdón, sí, mucho, discúlpeme. Me interesaba mucho ver cuál era la actitud del partido PRD y Morena con respecto a la reforma fiscal. ¿Apoyaron obviamente ellos también fueron muy duros en sus exposiciones. Aquí, afortunadamente, pues teníamos por lo menos
sí se nos permitió a todos los grupos parlamentarios fijar posturas. Hubo alrededor de no sé si fueron 130 o 140 oradores el día de ayer, por eso terminamos tan tarde, pero era muy importante, muchos fijando posturas muy críticas en relación, la mayoría apoyando a este cambio de régimen, la mayoría sí criticando esta tóxica reforma fiscal que no ha permeado y que no ha funcionado, muy críticos. Y bueno, pues al final las votaciones económicas pues son a la vista del que está en la mesa directiva, ¿no? Claro. Cuando las pedíamos uninominales no sabíamos de dónde salía todo el mundo, de pronto veías el pleno vacío y en 2 segundos se llenaba y bueno, pues quedábamos, Pues no sé, 225 contra 180 y vas viendo y de verdad cómo se te va haciendo nudo el estómago de como una aplanadora, así de sencillo. Pero esto no nos puede permitir darnos por vencidos y esto la gente y los ciudadanos tienen que saberlo también para que razonen cuando tengan que elegir a sus gobernantes, porque muchas veces tú emites un voto sin siquiera pensar cuáles van a ser las consecuencias, y las consecuencias desafortunadamente son por 3 años. Es correcto. Pero y esos 3 años nos traen un retraso en el avance de este país terrible. te agradezco muchísimo, el tiempo ya se nos fue. Esperemos que seguir comentando contigo todo lo que está sucediendo. Son fechas muy importantes que van a determinar el futuro de México, sobre todo ahorita hablando en cuestión de dineros para el año 2016. Y nos vamos a despedir de ti, pero vamos a dejar aquí con los televidentes y los radioescuchas tu participación en la Comisión de Instalación de Cultura, que hoy se instala la comisión y tuviste una participación, y bueno, pues la tenemos aquí para todo nuestro público. Muchas gracias, Vero. Gracias Lucy, gracias don Claudio, se los agradezco muchísimo. Por favor, vean el canal del Congreso cuando se lleven a cabo estas sesiones. El que no pueda dormir, incluso va a ser muy interesante y van a aprender muchas cosas. Bueno. Yo ahí les estaré informando cuando tengamos estas sesiones largas que son de competencia de todos los ciudadanos. Les agradezco muchísimo, les mando un fuerte abrazo. Hoy también se instaló la Comisión de Turismo, ya les estaré platicando. Muy bien, Berito, gracias, que tengas buenas noches, descansa un poquito y aquí te esperamos en San Miguel. Cuídate mucho, gracias. Gracias mucho, buenas noches. Buenas noches. Y bueno, vamos a ver la participación de Verónica precisamente en la instalación de la Comisión de Cultura que precisamente se dio hoy por la mañana. Allende, Ciudad Patrimonio Cultural. Muy honrada de pertenecer a la comisión y yo considero, y por supuesto me sumo a todo lo que han comentado mis compañeros diputados, por supuesto, diputada Cristina, claro que la rendición de cuentas y la transparencia es fundamental y yo creo que no podemos dejar de tomar en cuenta que como organismo colegiado que somos, reconocer a todas aquellas personas en nuestro país que son promotores y defensores de la cultura y que están desde todos los niveles, desde una institución muy grande hasta un barrio, una colonia o una comunidad rural, y con eso preservan y conservan nuestro patrimonio intangible y generan identidad y pertenencia en la gente. México tiene una riqueza cultural maravillosa y yo creo que aquí pues lo que nosotros también podemos luchar con lo que ustedes mencionaban, la asignación de recursos cada año, pues es para que todas aquellas personas que realmente sí han tenido un buen resultado con el trabajo con la gente a través de festivales, a través de actividades culturales, no tengan tantos candados cada año, no tengan que tocar tantas puertas para poder tener nuevamente la asignación de recursos. Yo creo que, y tanta burocracia, si de por sí es complicado tener el recurso y todavía poder llegar con toda la gente, pues yo creo que sí podemos ser un poco más facilitadores en las reglas operativas, ¿no? Yo consideraría que eso sería muy importante, y reconocer a toda la gente que desde sus trincheras preserva y conserva el patrimonio tangible e intangible de este país, que es lo mejor que tenemos. Gracias. Pues nos vamos directamente a un corte de estación, regresamos en un momentito y no se despegue de su aparato receptor porque se va a poner bien meneadito este programa. Regresamos en un momento. Contrastes.
Publicidad Allende. Diseño gráfico, publicidad impresa, rotulación, promocionales. Calzada de la estación número 29, interior, planta alta. Teléfono 415-151-8693. Publicidad Allende. Evoluciona, imagina, impresiona, diseña. Publicidad Allende. Contrastes. Bueno, pues ya estamos de regreso y bueno, ahora pasando ya a otros temas, estábamos ahorita comentando el licenciado Claudio y yo que evidentemente se va a venir una cascada de programas y de distintos foros donde se abran las mesas de debate, porque ya oyó usted que la Suprema Corte de Justicia le llegó ahí un amparo de parte de una organización que se llama SMART, que quiere formar un club para poder fumar marihuana, porque pues evidentemente la Constitución pues no lo permite, y entonces hay aquí ahora uno de los ministros de la Suprema Corte que está haciendo todo un proyecto donde se propone pues la legalización del cannabis, ¿no?, de la marihuana, no la comercialización como tal, pero sí que puedas pues fumar la marihuana y que puedas tener tu planta, etcétera. En fin, yo creo que va a ser un tema, Claudio, que está muy bueno el tema, porque yo creo que se presta a mucha reflexión, a mucha argumentación. Evidentemente la gente, así nada más cuando te lo preguntan a bote pronto, pues mucha gente dice que no, pero después ya cuando empiezas a ver los argumentos te das cuenta de lo positivo que puede llegar a ser, porque desde el punto de vista medicinal es extraordinario el uso del cannabis, etcétera. Pero bueno, pues ahorita está el 28 de octubre van a subir este tema a la Suprema Corte de Justicia. Son 5 los ministros y necesitan mayoría, o sea, con 3 puede que esta SMART tenga su aprobación, y a raíz de ahí pues puede venir todo un movimiento hasta que el propio Congreso derogue esos artículos en la Constitución y todo lo que marca las prohibiciones de salud, porque no ha generado en otra cosa más que en este empoderamiento del crimen organizado y toda esta situación que como hemos visto en otros países, pues se ha si no mejorado, controlado bastante esta situación al momento de hacerlo legal, como lo hicieron cuando el alcohol y cuando el cigarro. Pero en fin, así ¿qué es. opinas, Lick? Como dijo un personaje por ahí, mi opinión la voy a dar cuando ya esté en las mesas de debate. Pero hay que hacer una serie de antecedentes. Uno, vivimos en el siglo XXI. Es decir, que muchas cosas han cambiado en nuestras sociedades, en nuestros valores, en nuestra visión, en el concepto que tenemos de la salud pública. 2, tenemos la historia. La marihuana se cultiva en México desde la época prehispánica. Prácticamente durante cientos y cientos y cientos de años, hasta más o menos los años 30 del siglo pasado, en la época de Lázaro Cárdenas, es cuando se comienzan a poner las prohibiciones a la marihuana. Se comenzaba. No hay que olvidar que en los jardines... Sí se utilizaba, y a nivel medicinal, en los jardines de las casas, sí, había marihuana. Y ungüentos había en las boticas, los ungüentos y los chiqueadores. Sí, claro, o sea, se utilizaba sí. mucho. Los que la fumaban, por ejemplo, eran los soldados sí, en la Revolución Mexicana. Sí. Ellos fumaban.
pero siempre era como mal visto, era como así de despectivo, como de la sucio. clase baja. Sí, Incluso en la canción revolucionaria de la cucaracha, sí. ahí hay una estrofa Sí. donde se menciona a la marihuana. la cuestión de la marihuana. Sí, claro. La marihuana, porque la madre naturaleza es muy sabia, la marihuana es una planta extraordinaria. Si la sabemos utilizar. La culpa no es de la planta, la culpa es del ser humano que mal utiliza las plantas. Exacto. Lo mismo sucede con la cocaína, con los opiáceos. Bueno, las plantas son maravillosas. Sí, bueno, pero el problema es el uso, ¿no? Pero uso. aquí yo digo que debemos de organizar una mesa de debate, licenciado. Por supuesto. Porque yo creo que hay muchas vertientes donde la gente también puede dar su opinión al respecto y podríamos organizarlo ya sea aquí en la tele o en el radio, para que la gente participe, para que la gente se informe también y para que la gente dé su opinión al respecto. Y hay que aclarar que tanto los que están en contra como los que están a favor tienen muchos argumentos que son válidos desde ciertos puntos de vista, es decir, la discusión puede enriquecerse tremendamente porque no hay cuestiones absolutas, Claro. no por esto o sí por esto, no, es mucho más complejo el tema, además un tema que hay que enfrentarlo porque bueno, ya es de consumo casi generalizado. Mucha gente. Muchísima Y no porque gente. la legalicen la van a fumar más, o sea, los que fuman van a seguir fumando, legal o no legal. Y bueno, eso lo vamos a dejar y les vamos a informar de esta mesa de debate, porque va usted a estar escuchando en medios nacionales, en medios estatales, en distintos foros. Pues sería interesante también ver los sanmiguelenses qué opinan. Y esto nos lleva directamente a otro tema, que ya, por cierto, me están empezando a llegar aquí comentarios también del público, que tiene que ver con toda esta serie de balazos y de situaciones que han estado pasando en las últimas, pues prácticamente 2 semanas, o las 2 semanas a partir de que se instaló la nueva administración. Ha empezado toda esta serie, creo que van 5 eventos preocupantes y que nos tiene a la ciudadanía así como en vilo. Entiendo que ha hablado el presidente, entiendo que ha dicho el secretario de Seguridad, que tiene que ver entre ajustes entre las mismas bandas, etcétera, pero eso no nos quita a nosotros la inquietud de lo que está realmente pasando. Aquí dice Juan Guzmán, por ejemplo, en la colonia Santa Cecilia falta vigilancia, ojalá manden más patrullas, ya que estamos preocupados con todo lo que ha pasado, y evidentemente es muy importante aquí la forma como el secretario de Seguridad, entiendo que, y todos entendemos que acaba de entrar, pero evidentemente pues sí entra a una situación muy delicada, precisamente por la falta de atención o por la mala atención que se dio durante el trienio anterior, que relajó toda esta situación, y ahora tenemos una serie de problemas que están tronando ahorita y que a todos los sanmiguelenses nos tienen francamente preocupados, Claudia. Es interesante escuchar cuál es la versión oficial sobre estas eventualidades. Ajá. Desde nuestro punto de vista, cualquier evento en donde salen a relucir armas de fuego, definitivamente son eventos preocupantes. Pero bueno, la declaración oficial es de que fueron riñas y no balaceras, con lo cual pues no me queda muy claro qué diferencia hay entre una riña que termina en balacera y una balacera que se programa para ser balacera. O sea, a final de cuentas es una balacera. Es correcto, ¿verdad? Y aparte que hayan encontrado, por ejemplo, en uno de los eventos allá en el Libramiento, 17 casquillos, o sea, no es que le dio un balazo, ¿no? O que Exacto. se le escapó un balazo, no, o sea, 17 casquillos, son 17 detonaciones. Sí, así es. Y eso no es así de una riña, eso parece más ajustes o situaciones que van o nos dejan, ¿no?, pensando más allá de la situación.
y evidentemente pues sabemos que la nueva administración acaba de entrar y evidentemente se llama Ricardo Benavides, el nuevo secretario de Seguridad, pues se está adentrando en todos los problemas, pero sí está dejando mucha inquietud a la población y bueno, el presidente ha hablado y dice que va a estar listo para tratar de... Bueno, pues es su trabajo, ¿no? Estar al pendiente de toda esta situación, pero poco a poco ir viendo qué es lo que está sucediendo, porque sí, no es que dicen que los ciudadanos estemos tranquilos porque no es en contra de los ciudadanos, sino en contra de algunos personajes aquí que están haciendo o ajustes de cuentas o están peleándose en las plazas o qué sé yo, pero que no te toque la mala suerte de que vas pasando por ahí porque pues te toca y eso está feo. Definitivamente podemos decir que el método tradicional de las autoridades, lo que antes se hacía, era no preocupar al ciudadano, medio enterrar el problema, no discutir el tema. Pero yo, así como dijimos de la marihuana, que estamos en el siglo XXI, pienso que en la época actual es mejor informar con veracidad, enfrentar los hechos, tener transparencia para que los ciudadanos tengan conciencia de qué es lo que está sucediendo en San Miguel. Si es un ajuste de cuentas entre grupos de narcos, bueno, hay que ver si son los narcos de la calle o si son grupos que se están peleando en la plaza o situaciones ya más extremas. Eso es lo que hay que definir. Yo aquí veo una clara diferencia de cómo lo está abordando esta nueva administración el tema, porque algo que nos daba mucho coraje con la administración anterior era precisamente eso que decía, la ciudad más segura, no del mundo, no de México, de Latinoamérica, que cuando todos nos estábamos dando cuenta que había un montón de delitos y robos y muchas cosas. Aquí sí. Aquí yo creo que la forma como lo está haciendo la nueva administración, primero es aceptar el problema y decir, ¿sabes qué? Sí está pasando, están pasando cosas que hay que ver, y lo primero es aceptarlo para poder ver cómo lo solucionas, que a mí me parece que uno de los errores garrafales de la pasada administración fue eso, fue decir, no es cierto, eso no está pasando, porque entonces nunca le puso atención, lo relajó tanto, pues que aquí hicieron de las suyas, y ahora volver a agarrar y meterlos en cintura no es cosa fácil. Pero lo primero, y en eso sí me da gusto, que están dando la cara, ¿no? Y que están aceptando el problema, porque no es de querer, o sea, no puedes tapar el sol con un dedo, las cosas están sucediendo y primero hay que aceptarlas para después resolverlas. Claro, es lo mismo que la enfermedad en un paciente. Claro. Se le puede negar la verdad al paciente. Usted tiene cáncer, pero no se lo vamos a decir. Y bueno, actualmente es mejor decirle al paciente, usted tiene esto, y las formas de solucionarlo son estos 3 caminos. Claro. Eso es lo que hay que hacer, enfrentar el reto, enfrentar a los ciudadanos e invitar a los ciudadanos a la solución. Claro, ¿verdad? Claro, eso se estuvo manejando mucho en la campaña y toda esta situación, o sea, vuelven los ciudadanos a ser protagonistas, a colaborar también con las autoridades, y bueno, a todos nos interesa solucionar el asunto, ¿no? Entonces, bueno, todos podemos participar, pero lo importante es primero que las autoridades agarren al toro por los cuernos, acepten lo que está sucediendo, y bueno, que ya planteen las estrategias y qué es lo que vamos a hacer con esta situación. Pero bueno, por lo menos lo están aceptando y ahí ya vamos de gane, y una radical diferencia de lo que habíamos venido viviendo. ¿Qué otro comentario nos ibas a hacer al respecto de lo que está sucediendo también en esta semana? Bueno, la cuestión del hospital en San Miguel de Allende. Ay, del hospital general, lo que les pasó, ¿verdad? Sí, ustedes saben que un paciente pues llegó en estado grave, de hecho falleció, y ahí viene, obviamente se presenta pues en el área donde debe ser atendido, en urgencias, que es urgencias, y ahí a todos los pacientes que entran ahí pues se les
tiene que hacer una valoración de inmediato para ver el grado de gravedad que tienen los mismos. Aquí, después de algún tiempo bastante considerable y ante la desesperación de los parientes que incluso le tocaron ahí al despacho del doctor y todo, pues el paciente muere y encima de eso el director del hospital sale nervioso y tiene un choque, tiene una eventualidad, un accidente automotriz en la salida del hospital. La declaración del secretario de Salud también es interesante en el sentido de si se le atendió al paciente. Y bueno, no se le atendió. Se le atendió, pero ya fuera de tiempo. No, a mí lo que me llamó muchísimo la atención fue la declaración del director del hospital, donde dice que, bueno, pues que sí, que qué lástima que sucedió, pero bueno, que él tiene que respetar los protocolos y que los protocolos le indicaban que todo paciente que llega a la sala de urgencias tiene que ser valorado para ver su grado de gravedad, como dices. Pero evidentemente quien le hizo la valoración a este paciente, pues no supo lo que estaba haciendo porque no lo dio por grave y el paciente se murió. Y la salida abrupta del director del hospital refleja que el señor estaba nervioso y se vale, o sea, son cosas que suceden. Lo que pasa es que en cuestiones de médicos, los errores que se cometen, pues van de por medio de la vida de las personas, que debe ser horrible y debió de haberse sentido muy mal. Pero yo sí creo que aquí, a mí la que me llamó mucho la atención fue la declaración del doctor Vidargas diciendo que se le había evaluado y que no se le había, digamos, dictaminado que era un paciente de urgencia. Entonces, hay que se espere. Y lo hicieron esperar 2 horas. Y los familiares estaban, pero que ya no podían. Y evidentemente, el señor se murió. Pero ¿quién fue la persona que hizo esa valoración? Esa persona o le falta capacitación o algo pasa, porque no está bien hecha esa valoración, porque no le informaron al médico que era un paciente de urgencias. Bueno, el secretario de Salud, que es Ignacio Ortiz Aldana, aseguró que sí se le dio atención al paciente, pero reconoció que ese hospital está sobrepasado, es decir, que tiene más pacientes que la capacidad de respuesta que tiene el mismo. Situación que es bastante delicada porque el hospital, bueno, pues... y luego entonces, sí está rebasado, y luego entonces, señor secretario, ¿qué vamos a hacer? Exacto. O sea, ¿se mueran todos para que nos hagan caso o cómo? Porque además sabemos que en las comunidades pues existen muchos centros de salud. Tú conociste muchos centros de salud que no pueden... En donde no va el médico. Está el centro de salud, pero no hay médico. Va una vez a la semana. Entonces la gente pues tiende a ir al hospital. Y sobre todo que el hospital está hecho para urgencias, Claudio, porque yo entiendo que van a hacer lo de la jurisdicción sanitaria, van a construir una nueva clínica y eso le va a ayudar mucho al Hospital General, me queda claro, porque ahí canalizas a los pacientes no graves y ya nada más te quedas con los puros graves. Pero evidentemente de aquí a que se construya y de aquí a que todo eso suceda, pues en San Miguel, esto es algo que ha venido sucediendo no de ahorita. Esta sobrepoblación del pobre Hospital General no es de ahorita, ya lleva varios años, varios trienios y no pasa nada. Y es cierto, en las casas de salud, ¿para qué se siguen construyendo casas de salud si no tienen suficientes médicos que los atiendan? Era un reclamo importantísimo la gente de las comunidades cuando estábamos allá, porque decían, pues ¿de qué sirve que hagamos casas de salud si no tenemos médico? O nos mandan una enfermera o nos mandan un pasante, si bien nos va una vez a la semana. Una vez a la semana. Y si te enfermaste el día que no está, pues ahí te amuelas, y hay en carretilla y a ver cómo te llevan. Y el día que llegue el doctor, pues la cola es mayúscula. No, y en el Hospital General, pues no se dan abasto. No se dan abasto. Qué bueno que ya vayan a construir esta otra instalación de la jurisdicción sanitaria para que ellos se encarguen precisamente de los pacientes no importantes. Pero aquí lo importante es quién fue la persona que valoró a este paciente,
que no lo dio por paciente de extrema urgencia. Eso, o sea, yo no sé si se velan los síntomas, no sé ni de lo que se murió el señor o lo que haya sido, pero a mí me parece que una persona que llega a la sala de urgencias y que muere en la sala de urgencias es que ya llega en las últimas, Claudia. Entonces, aquí sí se puede presumir algo de negligencia, sí se puede presumir algo de falta de capacidad de la persona que valoró, y sí se puede presumir que, bueno, la salida del doctor, del director del hospital, provocada por el nerviosismo y el susto que le dio, pues bueno, pues también generó este accidente que dijera, no pasó nada. Claro que te espantaste, pues a cualquiera le genera nerviosismo esta situación. Y bueno, también en la misma nota se menciona que el miércoles por la falta de atención murió esta persona, pero testigos afirmaron que el hombre no fue revisado, pese a que el hermano del fallecido tocaba la puerta del doctor, que no fue revisado. Es lo que te digo. O sea, que no se siguió el protocolo que menciona el director del hospital. O sea. Entonces, pues yo digo que ahí sí se vaya a investigarse hasta las últimas consecuencias, Claudio, porque no se vale, aquí se jugó con la vida de una persona y desgraciadamente los errores médicos, como te digo, pues ahí sí no son como los errores de un administrador o de un banquero o que son de cosas, aquí son errores de vidas, de seres humanos, ¿no? Dice Martín González, me gustaría que en el hospital les hicieran una valoración psicológica a quienes atienden y trabajan ahí, ya que es prioridad que tengan humanismo y ética profesional. Definitivamente estamos de acuerdo. Todo mundo se queja en todos los hospitales públicos de esta falta de sensibilidad. La gente cuando llega enferma llega de una forma muy especial que requiere apoyo, requiere calidez y no requieren un trato burocrático, frío o despótico. Es correcto. Y yo sé que, deben de tener, como dices, muchísimo trabajo. Muchísimo trabajo, claro. Pero, pues sí, María Teresa Duarte dice, no hay una autoridad que pueda hacer algo respecto a cómo se dejó el DIF municipal y el CEDECOM, además de la falta de muebles en edificios públicos, para que el expresidente responda por todo esto. Evidentemente, pues aquí va a haber auditorías y va a haber toda una serie de investigaciones. Lo que pasa es que ya también estamos cansados que todo es mediático, pero no pasa nada, ¿no? Aquí estamos hablando de impunidad. Hasta donde yo sé, se están haciendo estas auditorías importantes y el órgano de fiscalización tiene que entrar, lo mismo que la Auditoría Superior de la Federación. Y solo hay que esperar. Evidentemente llevan pocos días. Este tema del CEDECOM yo sí siento que es un tema importante. Estamos hablando del Centro de Desarrollo Comunitario y tú sabes que lo dejaron sin fondos. Ya no pudo seguir operando porque no se podía pagarle los emolumentos a todos los maestros. Se paralizó las actividades del CEDECOM. Se llevaron los fondos, pero aparte hicieron una pésima... ¿Ves que le hicieron una obra en el CEDECOM que para mejorarlo y todo? Está totalmente observada por la Auditoría Superior de la Federación. O sea, ahí hay una bronca grandototota que habrá de irse dilucidando. Primero ahorita, pues sí, porque no les dieron su salario a los maestros y tuvieron prácticamente que cerrar ahorita los de la nueva administración. Hay que aclarar también que ya les llegará la nueva administración por parte de los recursos federales y estatales que le llegan al municipio, que debe ser alrededor del 25 de octubre, con eso van a refifarse un poquito, la nueva administración va a tener algo de recurso y supongo yo que van a empezar a poder operar. Hicieron una cooperacha entre funcionarios y regidores. Eso estuvo padre. Sí, claro, eso es muy positivo, para que pudiera funcionar el CEDECOM. Sí, para que les Entonces, por una parte, qué vergüenza que se llevaron hasta lo que no, y por la otra parte, qué positivo que, bueno, aportaron de su salario para que pudiera seguir funcionando el CEDECOM. Eso estuvo muy lindo. Y segundo, te digo, ya está la Auditoría Superior haciendo investigaciones y está observadísima la obra que hicieron en el CEDECOM. Entonces, bueno, pues hay que esperar también a que salgan resultados, ¿no?
Otro tema rapidito porque ya se nos está yendo el tiempo, Claudio. Bueno, la cuestión de la autopista, que ya cumple el 2º aniversario de que está paralizada esta convocatoria pública para la realización de la obra por el amparo que se interpuso, y bueno, no se sabe qué va a pasar con eso, está paralizado. Realmente si hubiera un desistimiento pudiera hacerse esta convocatoria, pero si no hay desistimiento pues queda paralizada la obra, y estamos hablando de más de 2,000 millones de pesos de inversión. Que están en riesgo de perder. Pero ¿sabes lo que es más delicado de ahí? Que juntaran los dos temas, los temas de los pueblos indígenas con lo de la carretera. Ahora yo entiendo que ya la carretera se le hizo un nuevo trazo, ya no toca ninguno de los pueblos indígenas, ya quedaría mucho más retirado, pues, más retirado, sí, pero no respetando todo lo que siempre se argumentó, pero ya no dan el desistimiento, aunque ya saben que el trazo ya no está tocando los pueblos, como que se politizó ese asunto, y es una pena porque ninguno de los partes cede, y aquí los únicos que pierden realmente somos otra vez los ciudadanos, ¿no? Se están radicalizando las posiciones, el gobierno del estado ya cedió de respetar los pueblos indígenas, cosa que a mí me da muchísimo gusto, claro, porque por siempre supuesto. es algo que nosotros tenemos que cuidar y preservar, y nos da gusto que Magdaleno se haya puesto es los pueblos indígenas y las zonas arqueológicas. Y las zonas arqueológicas se van a respetar. Se van a respetar completamente, pero lo que ya no se vale es que se siga con el capricho y ahora se condicione a que voy a dar el desistimiento si tal y cual y no sé qué, y a Tierra Blanca, si le ayudas o no le ayudas, o sea, espérame, o sea, eso ya es otra cosa, y lo único que está pasando es que le están poniendo tantas trabas que 2,000 millones de pesos, digo, hay muchas entidades en el país que ya quisieran ese dinero. Ese recurso. Entonces, esta situación sí lo deberían de pensar, y la gente que está viendo este canal y la gente que vive y que está catalogada dentro de los pueblos indígenas, la verdad es que hablen con sus gentes y díganles que una cosa es la cuestión de la carretera, que ya no va a pasar por sus comunidades, y otra cosa son los apoyos de los convenios que está proponiendo el gobierno del estado, que ya les dijeron que, por ejemplo, a Tierra Blanca la van a apoyar por toda la cuestión esta de todo lo que se supo de la Erionita y toda esta situación, y que ahorita hay como que se hicieron nudos ahí y nadie quiere soltar, y estamos en riesgo tanto de perder la carretera como de perder los recursos para que las comunidades indígenas puedan tener mejores condiciones de vida. Y eso sí, yo sí le digo a la gente, pónganse abusadas, hablen con sus dirigentes, y hablen con las personas que los están representando, porque a ustedes les conviene que les metan todas las aportaciones que el gobierno estatal está ofreciendo en Tierra Blanca y en varias de las comunidades indígenas a través de la CDI. El presidente ya tiene, nosotros hicimos 17 proyectos, Claudio, que están parados, y que toda esa situación se puede romper por un capricho que ya no tiene razón de ser, porque ya la carretera no toca a los pueblos indígenas. Entonces, bueno, pues yo hasta ahí dejo el comentario. Y bueno, sí, ya como último comentario, siempre en una posición se trata de llegar a la negociación en donde se va a ganar, en donde todas las partes ganan. Y aquí, en el momento en que se paraliza, pues definitivamente no gana ni una parte ni gana la otra, es perder, todos pierden. Y esto es lo que hay que cambiar. Para eso son las mesas de negociación, y para eso se trata de llegar a conclusiones que favorezcan pues al mayor número de pobladores. Es correcto. Nos vamos ya con este comentario de Enrique Fernández. Dice: parte de la culpa de lo pasado en el hospital es de la gente que va sin tener un problema grave. Y esto también es cierto, ¿eh? Van a atenderse una gripa o algo así, que debieron atenderse en una consulta en el centro de salud. Y van hasta en la noche a urgencias, porque es cuando tienen tiempo.
Esto satura a los médicos y hace que no se pueda dar un buen servicio. Sí tiene parte de razón, y aquí también es cómo implementar que esas casitas de salud que están en las distintas comunidades, en las distintas colonias, puedan tener un médico que pueda atender las gripas, que pueda atender un dolor de panza, cosas que son muy sencillas para que no tengan que ir al hospital general y que dejar al hospital precisamente para lo que es, para las urgencias, ¿no? Bueno, precisamente por eso es la valoración previa del paciente para que se analice su grado de gravedad. Aquí el problema, según la nota periodística, según los testigos, es de que no se le dio la valoración previa al paciente. Ese es el punto central. Entonces hay que ver. Ahí tiene chamba el doctor Vidargas para investigar qué fue lo que pasó realmente. Gracias, Claudio, muy interesante, y bueno, pues como siempre el tiempo se nos viene encima. Así es, nos vemos el próximo martes, que seguramente van a suceder muchas cosas en una semana. Uy, hay muchas cosas. Que la pasen bien, cuídense mucho, y aquí nos encontramos el próximo martes, primero Dios. Contrapeso a los abusos del poder. Contrastes, porque nos interesa tu